Descargo de responsabilidad, no soy el autor de esta historia, y dejaré el link de la historia original en la descripción. Disfruten el fic y tengan un buen día. Capítulo 127. Amo de casa. ¿Cómo puede ser tan falto de ambición? Espera, no. Esto es perfecto. Las horas de la tarde pasaron volando. Tras la cena, el ambiente en el barco se tornó notablemente tenso. Los estudiantes se reunían en pequeños grupos en los salones. Algunos miraban fijamente sus teléfonos, otros hablaban en voz baja, pero la atmósfera relajada y tranquila del día se había desvanecido en gran medida. Después de todo, había otra discusión grupal programada de 9 p.m. a 10 p.m. Oficialmente, habían vuelto al modo examen. 2 veces al día, una por la mañana y otra por la noche, durante 4 días consecutivos. Esta frecuencia hacía imposible relajarse de verdad. Sabías que en pocas horas tendrías que volver a esa habitación, enfrentarte a esas personas y sus intenciones ocultas, y continuar la batalla de nervios. Hachiman se apoyó en una ventana del pasillo, con la mirada fija en el mar que se oscurecía gradualmente. Podía sentir que el ambiente general en el barco era mucho más sombrío que durante el día. Si bien las maniobras de la clase B habían facilitado las cosas a sus propios miembros, que no tenían que preocuparse por la identidad del VIP ni vivir con el temor de cometer un error, fue precisamente este hecho lo que causó mayor ansiedad a las demás clases. La clase B se había convertido en un muro que no revelaba nada y no dejaba lugar a conjeturas. Los miembros de las demás clases solo podían mirar fijamente a los estudiantes de la clase B, igualmente desconcertados, incapaces de encontrar una sola oportunidad para manipularlos. Esta sensación de impotencia resultaba más agotadora que la confrontación directa. Hachiman apartó la mirada y se giró hacia los dormitorios. Faltaban 2 horas para que comenzara la charla vespertina. Se preguntaba qué trucos tendría preparados el grupo dragón para esa noche. En el salón privado de la clase A, las luces eran tenues y brillantes, pero solo había 2 personas en la habitación. Sakayanagi Arisu estaba sentada en un sillón individual junto a la ventana, con su inseparable bastón a su lado. El té negro que tenía delante aún humeaba. Su postura permanecía elegante y su expresión serena. Kamuro Masumi estaba de pie frente a ella. ¿Y bien, has sacado algún provecho de seguir a Ikigaya-kun esta tarde?, preguntó Sakayanagi, dando un suave sorbo a su té. Kamuro negó con la cabeza con decisión. Nada. Hizo una pausa y luego añadió. Habló con Orikita Susune de la clase D en la cubierta durante un buen rato, pero yo estaba demasiado lejos para oír nada. Más tarde apareció Morishita y los observamos juntos un rato, pero seguía sin oír nada. Sakayanagi asintió levemente y dejó su taza sobre la mesa. No importa, dijo. Nuestro grupo dragón tampoco produjo ningún contenido sustancial durante el debate matutino. Kamuro guardó silencio un momento, luego recordó algo. Por cierto, acaba de salir una noticia sobre la clase D. Oh. Sakayanagi la miró. Kamuro continuó. Supuestamente, se hizo una propuesta. Si un estudiante es sobornado por otra clase y adivina erróneamente la identidad de un VIP, provocando que la clase D pierda puntos, ese estudiante deberá asumir la pérdida total. Esta propuesta se sometió a votación en el chat grupal de la clase D, y la mayoría votó a favor. Las cejas de Sakayanagi se crisparon. Esa propuesta, dijo pensativa, es bastante interesante. Usar sobornos para inducir una respuesta errónea y terminar el examen antes de tiempo es, sin duda, una estrategia válida, especialmente para clases con muchos alumnos importantes. Al darse cuenta de que Kamuro quizás no lo entendiera del todo, le explicó. Por ejemplo, si en la clase tenemos 4 VIPs y alguien de otra clase intenta adivinarlos, un solo error nos da 50 puntos. 4 errores significarían 200 puntos. Suena genial, ¿verdad? Kamuro asintió y luego formuló la pregunta obvia. En ese caso, ¿por qué no lo hiciste desde el principio? ¿Acaso no es mejor ir a lo seguro? Podrías haber empezado esto en cuanto la clase D implementara su política. ¿No sería más conveniente y seguro que intentar comprar su información VIP? Pero Sakayanagi negó con la cabeza. En primer lugar, la única clase fácilmente susceptible al soborno en este momento es la clase D, dijo.
Ryugen, de la clase C, puede ser violento, pero controla a su gente. Y ya conocen su determinación de llegar a la cima. Un hombre dispuesto a asumir una deuda de 46,2 millones no tiene otro objetivo que alcanzar la clase A, y jamás cooperaría con nosotros. La clase B es obvia. Eso deja a la clase D, desorganizada y egoísta, como la más fácil de infiltrar. Hizo una pausa y continuó. Pero miren, la clase D ha implementado esta política. Quien cause una deducción de puntos asume la pérdida total. ¿Qué significa eso? Kamuro frunció el ceño, pensativo. Eso significa que nadie se atreve a aceptar el trabajo. Correcto, asintió Sakayanagi. Los alumnos de la clase D son egoístas, sí, pero también inteligentes. Una vez que se conviertan en enemigos públicos de la clase, su futuro será miserable. Así que, con esta política, sobornarlos no será tan fácil. Kamuro asintió al darse cuenta. Sakayanagi continuó. En segundo lugar, el soborno requiere puntos. Y no una cantidad pequeña. Revolvió suavemente su ti. Si la clase D juega limpio y apunta al resultado 1, cada grupo puede obtener entre 1,5 y 2 millones de puntos privados en recompensas. Para toda la clase, es una suma considerable. Para que renuncien a eso y ayuden a otra clase a equivocarse, tendrías que ofrecer un precio aún mayor. ¿Merece la pena?, le preguntó mirando a Kamuro. Kamuro lo pensó y negó con la cabeza. No parece muy rentable. La clase D tiene un apetito voraz. Nadie ha respondido aún a tu oferta de 2 millones de puntos por información VIP. Todo es culpa de Ikigaya por alimentar la codicia de la clase D. Kamuro parecía algo insatisfecho. Sakayanagi Arisu simplemente sonrió. No se trata solo de que no sea rentable, añadió Sakayanagi. Existe un riesgo. Ella explicó, si usamos puntos para sobornar a la clase D para que adivine mal, obtenemos 50 puntos de clase gratis. Pero esos 50 puntos se compran con puntos privados. Los pagos mensuales a la clase D se convertirían en una deuda fija para nuestra clase. Si la clase A sufre una deducción importante o reprueba otros exámenes más adelante, esta deuda podría ser la gota que colme el vaso. La moral flaquearía, las deudas se acumularían y, finalmente, quizás ni siquiera podamos pagarlas. Así que estaríamos asumiendo un riesgo enorme en beneficio de la clase D. Miró a Kamuro, con la mirada tranquila y firme. Así pues, el resultado 4 parece prometedor sobre el papel, pero en la práctica, presenta demasiadas restricciones, el riesgo es demasiado alto y los rendimientos son inestables. En comparación, proteger nuestros propios puntos es la opción más estable. Y como bien dices, el interés de la clase D ha aumentado, y los costes se incrementarían. Para obtener la identidad de una persona VIP, probablemente costaría al menos 5 millones o incluso 10 millones. Para nosotros, simplemente no merece la pena. Kamuro guardó silencio durante unos segundos y dejó escapar un suave suspiro. Entonces, ¿la clase A solo puede defenderse pasivamente?, preguntó Kamuro. Sakayanagi sonrió levemente, sin responder directamente. Masumi, ¿has considerado una cosa?, preguntó. Kamuro la miró. La mirada de Sakayanagi se posó en el mar que se veía por la ventana, su voz era dulce pero cargada de un profundo significado. La escuela metió a demasiados alumnos VIP en las clases A y B. Si impusiéramos el resultado 4, sería como intercambiar puntos directamente por calificaciones. La escuela básicamente nos regalaría puntos. Si obtuviéramos puntos de esa manera, las clases con menos alumnos VIP seguramente lo denunciarían como injusto. Kamuro parpadeó, atónito. Sakayanagi continuó. Si la escuela simplemente hubiera querido otorgar puntos de bienestar, podrían haber distribuido a los VIP de manera equitativa. 3 por clase. Nadie se habría quejado. Pero la escuela no lo hizo. Y es sabido que tanto nuestra clase como la clase B cuentan con un gran número de VIPs. Apartó la mirada y miró a Kamuro. Esto demuestra que lo que busca la escuela no es equidad, sino competencia. Quieren que las clases A y B sean las defensoras y las clases C y D las atacantes. Las clases altas defienden la fortaleza. Las bajas asaltan el castillo. Esa es la verdadera filosofía detrás de este examen. Kamuro parpadeó, sin comprender del todo.
pero Sakayanagi rió suavemente. Olvídalo, no hablemos de eso. Hizo una pausa y cambió de tema. Dijiste que no sacaste nada en claro esta tarde, pero ¿has escuchado algo útil de los pensamientos internos de Ikigaya últimamente? La expresión de Kamuro se volvió seria. Sí, dijo. En cuanto al examen de la isla deshabitada. Sakayanagi la observó sin decir palabra. Kamuro respiró hondo y bajó la voz. El traidor era Hashimoto. La expresión de Sakayanagi no cambió en absoluto. Lo escuché de boca de Ikigaya, continuó Kamuro. Dijo que Hashimoto vendió la información sobre el líder de la clase A e hizo un trato con Ryugen. Pero como llovió esos días, no pude seguir a Hashimoto, así que no pude encontrar ninguna prueba. Sakayanagi asintió levemente. Lo sé. Kamuro estaba atónito. ¿Lo sabes? Lo pude notar en la conversación de la mañana, dijo Sakayanagi. La reacción de Hashimoto fue demasiado obvia. Cuando Ryugen mencionó a un espía, su expresión se tensó por un instante. Aunque se recuperó rápidamente, no pudo ocultármelo. Hizo una pausa, con un tono juguetón. Además, durante la discusión del grupo Dragón, la mención deliberada de Ikigaya-kun de que los 2 millones de puntos que Katsuragi intercambió con la clase C aún no se habían pagado no fue sin motivo. Kamuro frunció el ceño. ¿Qué quieres decir? Sakayanagi la miró con un dejo de profundidad en su mirada. Ikigaya-kun debe tener pruebas de la traición de Hashimoto. Kamuro estaba aturdido. Sakayanagi continuó. La traición de Hashimoto ya formaba parte de nuestro guión, y como viajero, Ikigaya-kun sin duda también lo sabe. Las pruebas que no pudiste obtener, él seguramente las preparó. Por la mañana, pensé que había mencionado el pagaré de 2 millones de puntos que le debemos a la clase C solo para restringir nuestro flujo de efectivo e impedirnos comprar información de la clase D, pero ahora, sumado a la nueva política de la clase D de pagar tus propias deducciones, creo que esto también es obra suya. Al combinar ambos puntos, el mensaje es claro. Nos está diciendo que quiere llegar a un acuerdo. Los ojos de Kamuro se abrieron de par en par. ¿Un trato? Sí, asintió Sakayanagi. La política actual de la clase D ha arruinado prácticamente el plan de la clase para comprar información VIP. Los puntos que ahorramos ahora se pueden usar para negociar con él, a cambio de las pruebas de la traición de Hashimoto. Kamuro guardó silencio. Entonces, ese tipo, Kamuro no pudo evitar decir, ¿por qué quiere venderlo todo? Sakayanagi rió suavemente. Le encantan los puntos. Es muy sincero al respecto. Kamuro guardó silencio durante unos segundos, su estado de ánimo se complicó repentinamente. Ella había pensado en otra cosa. Si Sakayanagi conseguía pruebas de la traición de Hashimoto, entonces, si la clase A alguna vez necesitaba un sacrificio para ser expulsada, Hashimoto sería la mejor opción. Esto significaba que ella misma no tendría que preocuparse por ser expulsada. Al pensar en esto, el ánimo de Kamuro mejoró inexplicablemente. Sakayanagi, dijo de repente. Sakayanagi la miró. Kamuro dudó un momento y luego dijo, en realidad, hay una cosa más. Durante el examen en la isla, escuché algunas cosas extrañas que provenían del corazón de Ikigaya. Las cejas de Sakayanagi se movieron ligeramente. ¿Cosas raras? Kamuro asintió, con una expresión sutil en el rostro. Ese tipo, parece tener una mente romántica. Sakayanagi estaba atónita. Cabeza de romántico. Kamuro ordenó sus palabras. Bueno, parece que quiere encontrar una chica con quien salir. No, para ser precisos, quiere encontrar una chica capaz, y entonces... Hizo una pausa, sin saber cómo decirlo. Sakayanagi la observó. ¿Y luego qué? Kamuro respiró hondo y lo dijo todo de golpe. Y luego que ella gane dinero para mantenerlo mientras él se convierte en amo de casa. Incluso dijo que quiere encontrar una esposa excelente que trabaje duro fuera de casa mientras él se queda en casa cocinando y criando a los niños. Sakayanagi. La sala quedó en silencio durante unos segundos.
La expresión de Sakayanagi se volvió bastante sutil. Ella había imaginado muchas posibilidades. Que Ikigaya Hachiman fuera profundamente intrigante, que Ikigaya Hachiman fuera perfectamente calculador, que Ikigaya Hachiman fuera un maestro estratega. Era un viajero, un individuo dominado, pero ella nunca imaginó que en lo profundo del corazón de ese hombre, escondía tal ambición. Amo de casa, repitió Sakayanagi, con un tono que denotaba incredulidad. Kamuro asintió. Sí, sus palabras exactas fueron: busca una esposa excelente que trabaje fuera y gane dinero para la familia mientras yo cocino, limpio y cuido de todos en casa. Además, alguien presenció cómo Koenji lo invitaba a unirse a su empresa en el futuro, pero él lo rechazó. En resumen, quiere ser amo de casa. Incluso Koenji se quedó sin palabras. Ahora incluso Sakayanagi guardó silencio. De repente, sintió que su percepción de aquel hombre se resquebrajaba. Era tan capaz, tan hábil en la planificación y la elaboración de estrategias, capaz de obtener decenas de millones de puntos en un solo examen, y aún así su ideal supremo era ser un hombre mantenido. Tum tum. Sakayanagi cogió su té y dio un sorbo, intentando calmarse. ¿Habla en serio? A Sakayanagi todavía le costaba creerlo. Kamuro se encogió de hombros. Por lo que se ve en sus pensamientos, es muy serio. Y rechazar una invitación del futuro heredero del conglomerado Koenji no es algo que una persona común pueda hacer. Sakayanagi dejó su taza y suspiró suavemente. De repente, no supo qué decir. Ikigaya Hachiman, ¿qué clase de persona eres? Pero justo en ese momento, un pensamiento cruzó por su mente. Kyuin Senpai del segundo año. Kyuin Furuka, la heredera de la familia Kyuin, necesitaba un marido para integrarse a la familia y heredar el negocio en el futuro. Llevaba tiempo buscando un compañero adecuado, alguien capaz, inteligente y servicial. Y Ikigaya Hachiman encajaba perfectamente en esas condiciones. Sakayanagi ya temía que si Kyuin Senpai desarrollaba interés en Hachiman, eso sería un problema. Sin embargo, de repente sintió que esto podría ser una oportunidad. Si le contara a Kyuin Senpai sobre el ideal de Hachiman, que el hombre no tenía ningún deseo de esforzarse ni de trabajar y solo quería que lo mantuvieran, dada la personalidad de Kyuin Senpai, probablemente perdería el interés en él de inmediato. Después de todo, la familia Kyuin necesitaba un yerno que supiera manejar los negocios, no alguien que quisiera ser un amo de casa. Por lo tanto, Ikigaya no cumpliría en absoluto con los criterios de Kyuin Senpai. Pensándolo así, no era tan malo. Una leve curva apareció involuntariamente en los labios de Sakayanagi. Kamuro, dijo Sakayanagi. Kamuro la miró. Sakayanagi tomó un sorbo de té, y en su voz se percibía un dejo de placer. La información que proporcionaste es muy útil. Kamuro estaba atónito, algo sorprendido. ¿En serio? ¿Incluso esa información sobre el cerebro romántico es útil? Sakayanagi rió suavemente, sin responder directamente. Por cierto, si tienes tiempo mañana, puedes echarle un vistazo a Ikigaya-kun. No seas demasiado obvio. Simplemente fíjate de vez en cuando en lo que está haciendo. Kamuro asintió. Entendido. Sakayanagi dejó su taza y miró hacia el mar. Había caído la noche por completo. El mar a lo lejos estaba totalmente oscuro, con solo las luces del barco meciéndose ligeramente entre las olas. Es bien sabido que los humanos se sienten insignificantes en el océano, incluso a bordo de un gran barco. Si bien el mar es hermoso de día, de noche es completamente diferente. Contemplar en silencio la inmensidad del océano puede, involuntariamente, despertar cierta melancolía. En ese momento, el ambiente parecía algo tenso. Sorprendentemente, Sakayanagi se sentía bastante alegre. Capítulo 128. Gente en acción. Ayanokuji se mueve, Ryuen lo sigue. A las 9 p.m. de esa noche, en la sala de debate del Grupo Dragón. Esta fue la segunda reunión de debate del primer día del examen. Cuando llegaron Hachiman, Ichinose y Kanzaki, la sala ya estaba llena. Al igual que por la mañana, era la misma mesa ovalada y alargada, las mismas 12 personas y la misma atmósfera sutil y tensa. Pero esta vez, el orden de los asientos había cambiado. Sakayanagi Arisu no estaba sentada junto a la ventana, sino en la silla contigua a Hachiman.
Su bastón descansaba sobre la mesa, su boina estaba elegantemente colocada sobre su cabeza y algunos mechones de cabello plateado asomaban por debajo del ala. Lucía aún más refinada y delicada que por la mañana. Hachiman la miró, no dijo nada y sacó su silla para sentarse. Ichino se tomó asiento a su otro lado. Su mirada recorrió a Sakayanagi y luego se dirigió a Hachiman con un atisbo de confusión en sus ojos, pero no dijo nada. Ryuen seguía tan arrogante como siempre, recostado en su silla con las piernas cruzadas. Su mirada recorrió la habitación, deteniéndose finalmente en Ayano-Kuji con hostilidad manifiesta. Katsuragi permaneció sentado en silencio en su sitio original, con Hashimoto a su lado, manteniendo un perfil bajo y tratando de minimizar su presencia. Frente a ellos se sentaban Ayano-Kuji, Hirata y Kushida, de la clase D. Y Yori mantuvo su aura serena, mientras que Kaneda Satoru, de la clase C, se ajustó las gafas. Sostenía un cuaderno y escribía algo en él con un bolígrafo. Bueno, entonces, comencemos, dijo Ichinose primero, con un tono aún amable. Al igual que esta mañana, es un debate libre sin límites de contenido. Sin embargo, la sala quedó en silencio durante varios segundos. Nadie habló. Tras esperar un momento, Ichinose añadió: ¿Alguien quiere comentar algo? Sobre el examen o la formación de los grupos, cualquier cosa está bien. Aún así, nadie habló. Ryuen se recostó con los ojos cerrados, como si durmiera. Katsuragi sostenía su vaso de agua y bebía lentamente. Sakayanagi permanecía sentada en silencio, con la mirada fija en Hachiman y una leve sonrisa, casi fantasmal, dibujada en sus labios. Ichino se parpadeó, sintiéndose algo sorprendida. Había preparado varias estrategias retóricas para lidiar con Ryuen. ¿Qué hacer si se burlaba de ellos como por la mañana, si provocaba una discusión o si atacaba a alguien? Al final, no pasó nada. Ryuen estuvo excepcionalmente tranquilo hoy. Ella miró inconscientemente a Hachiman. Hachiman sintió su mirada, giró ligeramente la cabeza y le dirigió una mirada que decía: yo tampoco lo sé. Ichino se apartó la mirada, sintiéndose un poco extraña. Ryuen realmente no estaba causando problemas. Eso no parecía propio de él. Pero pensándolo bien, parecía comprensible. Por muy arrogante que fuera Ryuen, sabía que no obtendría ninguna ventaja en el grupo dragón. Sakayanagi, Katsuragi, Hachiman, Ayano-Kuji, ninguno de ellos era un blanco fácil. En lugar de perder el tiempo allí, era mejor conservar energía y buscar la manera de romper el punto muerto. Anoche, también recibió la noticia de que la clase D había llegado a un acuerdo para ser autosuficiente y evitar la traición. Además, Hirata estaba decidida a impulsar el resultado 1, por lo que parecía que la clase D no se dejaría sobornar fácilmente. Ichino se dejó escapar un suave suspiro de alivio. Bien, al menos esta discusión será un poco más fácil. Como era de esperar, la siguiente hora transcurrió con una tranquilidad increíble. Nadie mencionó a los VIP, nadie habló de estrategias para los exámenes, y nadie siquiera sacó a relucir temas delicados. Era como si estuvieran en una merienda cualquiera, charlando ociosamente sobre cosas irrelevantes. La cena de esa noche, el tiempo de mañana y las opciones de entretenimiento del barco. Ryuen no dijo ni una palabra en todo momento, simplemente se recostó con los ojos cerrados, ya fuera durmiendo o pensando. Sakayanagi habló un par de veces, pero siempre se dirigió a Hachiman. Ikigaya-kun, ¿qué te pareció la cena de esta noche? Estuvo bien. Ikigaya-kun, ¿estás libre mañana por la mañana? Tal vez. Ikigaya-kun, ¿qué opinas de las boinas? Hachiman la miró de reojo, deteniéndose por un segundo en la boina que llevaba sobre la cabeza. Se ven bien. Sakayanagi soltó una risita y dejó de hablar. Hachiman apartó la mirada, pero su mente daba vueltas rápidamente. Sabía perfectamente que Sakayanagi estaba allí para espiar sus pensamientos. Quería saber la lista de personas importantes de la clase B, sus planes y todo sobre él. Y ya había preparado esa información falsa sobre los VIP que seguían un patrón específico. Pero ahora no era el momento. Si lo revelaba demasiado pronto, Sakayanagi no lo creería. Era demasiado inteligente, demasiado astuta y lo conocía demasiado bien. O mejor dicho, conocía demasiado bien la identidad de un transmigrador.
La información falsa común no le engañaría. Requería una trampa más compleja y una estrategia paciente. Así que decidió filtrar otra cosa primero. Por ejemplo, quejarse. Esta chica Sakayanagi vino desde la escuela solo para participar en el examen. Si pierde estrepitosamente, no será una gran pérdida. 1.000.000 de puntos tirados a la basura y siendo aplastada por nuestra clase B. Casi me da pena solo de pensarlo. Lo pensó deliberadamente, asegurándose de que Sakayanagi pudiera oírlo. La expresión de Sakayanagi se crispó ligeramente, pero rápidamente recuperó la calma. Por otro lado, su atuendo de hoy le sienta muy bien. No llevaba sombrero al bajar del avión, pero con esa boina ahora se ve más guapa de lo normal. El sombrero fue una buena elección. Le queda perfecto. La comisura de los labios de Sakayanagi se contrajo ligeramente. Lindo. Ella sí lo había oído. Ikigaya Hachiman, ese hombre cuya cabeza estaba llena de cálculos, en realidad la estaba elogiando por ser linda en su corazón. Y el foco era un sombrero. Sakayanagi cogió su vaso de agua y dio un pequeño sorbo, intentando ocultar su sutil expresión. Como si le importara que la llamaran linda, qué superficial. Parecía que, tal como había dicho Kamuro-san, el corazón de este chico había sido invadido por las hormonas. No tenía salvación. En ese preciso instante, Hirata Yosuke, que hasta entonces había permanecido en silencio, habló de repente. Ichinose-san, dijo con voz suave, pero con un toque de seriedad. He estado pensando en la sugerencia que me hizo esta mañana. Ahora, todas las miradas se centraron en él. Hirata hizo una pausa antes de continuar. Buscar el resultado 1 para que todos obtengan puntos, realmente creo que es un plan excelente. Beneficia a todos y no conlleva ningún riesgo. Miró a todos los presentes con un tono sincero. Sé que cada uno tiene sus propias consideraciones, las clases A y B necesitan puntos, pero quiero decir que si podemos lograr el resultado 1, nuestra clase D está dispuesta a cooperar. Si el grupo Dragón logra llegar a un acuerdo sobre el resultado 1, yo, en representación de la clase D, apoyo este plan. O mejor dicho, no solo el grupo Dragón, nuestra clase D también brindará apoyo total a otros grupos. La sala quedó en silencio durante unos segundos. Ryuen abrió los ojos, miró a Hirata y esbozó una mueca de desprecio, pero no dijo nada. ¿Representarlos? Hirata, eres de la clase D, pero ¿de verdad puedes representarlos? Sin embargo, los idiotas de la clase D estarían dispuestos a optar por el resultado 1. Dinero gratis. Ryuen ni siquiera quería malgastar energía pensando en una clase tan inútil. Miró a Ayanokuji, pero este no dijo nada. Sakayanagi permaneció impasible, completamente indiferente a la propuesta de Hirata. Katsuragi simplemente observó la escena en silencio. Si la clase D también elige eso, entonces sin duda son aliados, dijo Hachiman. Felicidades, Hirata. Tu clase D ha elegido el camino correcto. A pesar de sus palabras, la gente a su alrededor no se movió. Al fin y al cabo, todo el mundo sabía que este viejo podrido Hachiman era muy astuto. Todos los exámenes terminaban con una victoria aplastante para su clase B, así que las demás clases tenían que pensar cómo sacar provecho o sabotear su éxito continuado. Ichino se miró a Hirata, y en sus ojos se apreciaba un atisbo de emoción, mezclado con complejidad. Gracias, Hirata-kun, dijo ella en voz baja. Hirata negó con la cabeza. No hace falta que me des las gracias. Simplemente creo que este plan es realmente el mejor. Hizo una pausa y miró a Ryuen y Sakayanagi. Ryuen-kun, Sakayanagi-san, sé que tienen sus dificultades. Pero si logramos el resultado 1, la clase D está dispuesta a cooperar. De verdad. Ryuen puso los ojos en blanco y lo ignoró. Sakayanagi sonrió levemente. Hirata-kun, aprecio el sentimiento. Pero la situación de la clase no es algo que se pueda resolver con puntos personales. Si realmente optaron por el resultado 1, ¿qué sentido tendría que ella participara en el examen? Incluso Katsuragi-kun podría haberlo logrado. Además, no creía que Ikigaya-kun fuera a dejar pasar este examen por completo.
En concreto, le preocupaba mucho cómo había hecho que los alumnos de la clase B usaran teléfonos de respaldo, un acto de taparse los oídos mientras se ropa una campana diseñado específicamente para ocultar la información. Ella sentía que esa podría ser la verdadera solución al examen. Al ver que tanto la clase como la clase C lo ignoraban, Hirata abrió la boca para decir algo, pero finalmente permaneció en silencio. Bajó la cabeza y suspiró suavemente. El olor a pólvora en este grupo aún era demasiado fuerte. La mayoría de los estudiantes de las clases A y C seguían las directrices de sus representantes, así que si sus aptitudes no se suavizaban, sería difícil que otros grupos avanzaran hacia el resultado 1. Fue difícil. Sin embargo, si pudieran aguantar hasta el último día del examen, tal vez tenderían hacia el resultado 1. Hirata pensaba con optimismo. Esperaba que todos los alumnos de la clase D pudieran obtener buenas calificaciones y llevar una vida digna en esta escuela. La hora transcurrió en paz y tranquilidad. Atención, alumnos. La segunda discusión grupal ha finalizado. Por favor, abandonen las aulas de forma ordenada. La tercera discusión tendrá lugar mañana a las 9 a.m. Les rogamos que no falten ni lleguen tarde. Repito. Cuando la transmisión volvió a sonar, se declaró finalizado el debate. Todos se levantaron uno por uno y comenzaron a marcharse. Sakayanagi no se marchó de inmediato. Se quedó un rato, esperando a que la mayoría de los estudiantes se fueran. Luego, apoyándose en su bastón, se puso de pie, miró a Hachiman y dijo en voz baja: «Hasta mañana, Ikigaya-kun». Hachiman asintió. «Nos vemos mañana». Sakayanagi se dio la vuelta y se marchó, con pasos aún elegantes y serenos. Masumi Kamuro ya estaba esperando en la puerta. Al ver salir a Sakayanagi, se apresuró a recibirla, pero de repente se quedó paralizada al ver su rostro. «Sakayanagi, ¿por qué tienes la cara un poco roja?» El ritmo de Sakayanagi flaqueó ligeramente. «No es nada», dijo con voz muy tranquila. «Solo hace un poco de calor». Kamuro la miró con recelo, pero no preguntó nada más. Los dos caminaron uno al lado del otro hacia el área de descanso de clase A. Tras dar unos pasos, Kamuro no pudo evitar preguntar: «¿Qué tal la reunión del grupo dragón? ¿Se logró algún avance?» Sakayanagi guardó silencio durante 2 segundos. «Ganancias», repitió la palabra en voz baja, y luego suspiró. «Ikigaya-kun es realmente un tipo aterrador». Kamuro asintió profundamente de acuerdo. «Exactamente». Kamuro hizo una pausa y bajó la voz. «Cuando fui a observarlo esta noche, escuché su voz interior, y estaba sumamente decidido. No revelaré ningún nombre de los VIP de la clase B. La defensa de ese tipo es impenetrable. No hay ni una sola oportunidad». Sakayanagi se detuvo en seco. Se giró para mirar a Kamuro, con los ojos llenos de una emoción compleja. «¿Estás diciendo que eso era lo que estaba pensando esta noche?» Kamuro asintió. «Sí, fue muy firme al respecto. Así que parece que obtener información no será fácil». Sakayanagi guardó silencio. De repente, no supo qué decir. Porque su versión de aterrador y la de Kamuro no eran para nada lo mismo. Kamuro pensaba que Ikigaya era aterrador debido a su defensa impenetrable. Sakayanagi pensaba que Ikigaya era aterrador porque ese hombre era capaz de pensar en cosas tan desordenadas y aleatorias, mientras aparentaba estar completamente impasible por fuera. «Lindo, boinas». Sakayanagi negó levemente con la cabeza y continuó caminando. «Sakayanagi-san». Kamuro estaba confundido. «¿Qué ocurre?» «Nada», dijo Sakayanagi. «Simplemente creo que lo aterrador de lo que estamos hablando podría ser diferente». Masumi Kamuro frunció ligeramente el ceño. No lo entendía del todo, pero no insistió en los detalles. Al fin y al cabo, Sakayanagi a veces actuaba de forma extraña, y profundizar en el tema solo le haría la vida imposible. Tras haber sido compañera de clase de Sakayanagi durante 3 meses y su cachorrita durante más de 2, ya sabía cómo permanecer a su lado. Así pues, los dos siguieron avanzando, y sus pasos resonaron suavemente en el pasillo. Mientras tanto, Hachiman había regresado a su habitación. Se duchó, pero no se fue directamente a dormir. La actuación del grupo dragón había sido tranquila, pero presentía que una persona en particular no lo sería. En ese momento, su teléfono vibró. Lo abrió.
Era un mensaje de Kushida. La ubicación GPS de Ayano-Kuji coincidió justo con la de Shio Manabe. Permanecieron juntas durante unos 15 minutos. Hachiman miró el mensaje y permaneció en silencio durante unos segundos. Entonces dejó escapar una risa suave. Como era de esperar, Ayano-Kuji no haría nada. En este examen, debido a la estrategia de hoja en blanco de la clase B y a su incapacidad para controlar por completo a la clase D, no había mucho que pudiera hacer en un examen donde los estudiantes de la clase D lo realizaban individualmente. Por lo tanto, solo había una cosa que podía hacer: reclutar una nueva herramienta. Y había identificado a Karuizawa como esa herramienta. Así que optó por contactar con Manabe Shio, la líder de las chicas Gyaru de la clase C, la que guardaba rencor contra Karuizawa. Y 15 minutos fueron suficientes para hablar de muchas cosas. Hachiman agarró su teléfono y abrió un contacto de otra clase. Ryuen Kakeru. Retrocediendo 20 minutos. En el pasillo del barco, las luces eran tenues y reinaba el silencio. Tras finalizar la reunión del grupo dragón, Shio Manabe subía las escaleras hacia la cubierta superior con pasos inusualmente ligeros. En su mano llevaba una carta de amor. Aunque la había leído innumerables veces, no pudo evitar sonreír. 10 minutos antes, había regresado a su dormitorio, abierto la puerta e inmediatamente vio un sobre blanco en el suelo. ¿Qué es esto? Lo recogió y le dio la vuelta. No había remitente. Al abrirlo, solo había una hoja de papel con letra pulcra y contenido conciso. Siento algo por ti. Si te viene bien, quedemos esta noche a las 22:15 en la cubierta superior. Ayano-Kuji Kiyotaka. Manabe se quedó mirando esas palabras, atónito durante varios segundos. Kiyotaka Ayano-Kuji. Ese chico de la clase D. Para ser sincera, no tenía mucha impresión de los alumnos de la clase D, salvo de los guapos. Sabía que Ayano-Kuji era uno de los 5 más atractivos de su promoción. Esos ojos inexpresivos y ese rostro impasible le daban un aire misterioso. Manabe, ¿por qué estás tan distraída en la puerta? Su compañera de cuarto, Saki Yamashita, había regresado con ella e inmediatamente vio la carta. ¿Una carta de amor? Antes de que Manabe pudiera ocultarlo, Saki Yamashita ya se había inclinado hacia ella. A ver, wow. Tengo sentimientos por ti. ¿Quién lo escribió? Saki arrebató el papel, lo leyó rápidamente y sus ojos se iluminaron. Ayano-Kuji Kiyotaka. Ese chico guapo de la clase D. Devuélvelo. Manabe lo arrebató, sintiendo que le ardía la cara. ¿Qué hay que ver? Jeje, Manabe, te estás sonrojando, bromeó Saki. Las 10:15 en la cubierta superior, esto es una confesión, ¿verdad? ¿Quién sabe? Manabe dobló la carta y se la guardó en el bolsillo, con un tono forzadamente despreocupado. Quizás solo tenga algo que contar. Ay, vamos. ¿Qué será? Saki guiñó un ojo. Seguro que le gustas. Nuestra Manabe es tan mona, es normal que a los chicos les guste, ¿no? Manabe no respondió, pero la sonrisa en sus labios la delató. Incluso para una líder Gyaru, ser cortejada por un chico, especialmente uno guapo, era todo un logro. ¿Entonces vas a ir? Preguntó Saki. Iré, dijo Manabe encogiéndose de hombros. De todos modos, no tengo nada más que hacer. Considéralo simplemente compadecerlo. Saki se tapó la boca y se rió. Lástima. Me pareces muy feliz. Cállate. Manabe la fulminó con la mirada, pero inmediatamente se dirigió a la reunión. La cubierta superior era más oscura de lo que esperaba. Más allá de la barandilla se extendía el mar completamente negro, con algunas luces de barcos parpadeando a lo lejos. La brisa marina soplaba con fuerza, despeinándole un poco. Manabe miró a su alrededor, pero no vio a nadie. ¿Llegaste temprano? Una voz provino de detrás de ella. Sobresaltada, Manabe dio un respingo y se giró. Kiyotaka Ayano-Kuji estaba a unos pasos de distancia, con la misma expresión impasible, las manos en los bolsillos y la mirada fija en ella. Cuando llegaste aquí, Manabe retrocedió medio paso inconscientemente. Justo ahora. Ayano-Kuji se acercó y se detuvo junto a la barandilla. No pensé que vendrías. Esas palabras molestaron un poco a Manabe. ¿Qué se supone que significa eso?
Me escribiste una carta, vine. ¿Acaso no es lo normal? Ayano-Kuji la miró sin decir palabra. Dado que había dejado la carta a las 10:05 p.m. y ahora eran las 10:11 p.m. y la discusión grupal había terminado recién a las 10 p.m., la llegada de Manabe a esa hora significaba que debía haber venido inmediatamente después de leerla. Sentirse observada por él incomodó un poco a Manabe. Se aclaró la garganta. ¿Y bien, de qué querías hablar conmigo? Ayano-Kuji guardó silencio durante 2 segundos y luego habló lentamente. En realidad, me he fijado en ti desde que empezaron las clases. El corazón de Manabe dio un vuelco. ¿Te fijaste en mí? Sí. El tono de Ayano-Kuji seguía siendo monótono, pero con el añadido de chico guapo, sus palabras cobraron peso. Eres especial. Diferente a las demás chicas. Manabe estaba sorprendida, tratando de mantener la calma. ¿En qué soy diferente? Ayano-Kuji la miró, y sus ojos inexpresivos parecían reflejar un atisbo de seriedad. Eres muy asertiva y te haces responsable de tus actos. En la clase C, eres el tipo de persona que marca el ritmo. Y. Hizo una pausa, eres muy linda. Lindo. Escuchar esas palabras de boca de Ayano-Kuji tuvo un impacto mucho mayor del que Manabe había imaginado. Manabe no esperaba una confesión de un chico tan guapo. ¿Es eso cierto? Sí. Ayano-Kuji asintió. Entonces, quiero tu información de contacto. ¿Información de contacto? ¿No es una confesión? Manabe se quedó paralizada, sintiéndose un poco decepcionada. Así que solo era para obtener información de contacto. Pensó. Pero pensándolo bien, conseguir su información de contacto era un buen comienzo. Y coquetear un poco no sería malo. Al fin y al cabo, era uno de los 5 chicos más guapos del curso. Podría presumir de ello. Bien. Manabe sacó su teléfono. Escanéame. Los dos se agregaron como amigos. Mientras Ayano-Kuji guardaba su teléfono, de repente dijo, en realidad, hay una pregunta que quería hacerte. ¿Qué? Las chicas de la clase C suelen sentir aversión por la gente de la clase D. Manabe se quedó atónito por un momento, luego se echó a reír. ¿Qué? ¿Tienes miedo de que te odien? Un poco. El tono de Ayano-Kuji seguía siendo inexpresivo, pero sus palabras hicieron que Manabe se sintiera muy bien. Después de todo, ser odiado por alguien que te gusta no es nada agradable. Alguien que te guste. Dijo, alguien que te guste. Las comisuras de los labios de Manabe se curvaron instintivamente hacia arriba. Sintió que definitivamente podría presumir de esto más tarde. No te preocupes, no tengo ningún problema con la clase D. Sin embargo. Hizo una pausa, pensando de repente en algo. Acabas de decir que soy linda, pero ¿no es Karuizawa de tu clase más lindo? La expresión de Ayano-Kuji cambió ligeramente, pero rápidamente recuperó la compostura. ¿Karuizawa? Sacudió la cabeza. Ella no sirve. ¿No sirve? ¿Qué significa eso? Ayano-Kuji guardó silencio durante 2 segundos, como si estuviera sopesando sus palabras. Su personalidad no es muy buena. En clase, se lleva mal con todos los chicos. Pierde los estribos por cualquier cosa y habla con mucha dureza. A la mayoría de los chicos de la clase no les cae bien. Los ojos de Manabe se iluminaron. ¿En serio? ¿Tan impopular es? Sí, asintió Ayano-Kuji. Y, he oído que tuvo un conflicto con Rika de tu clase antes. Manabe se llenó de energía de inmediato. ¿Tú también lo sabes? Preguntó, acercándose más. Te lo aseguro, fue culpa de Karuizawa. Rika estaba haciendo cola normalmente, pero ella insistió en que se colara y le dijo cosas muy desagradables. Rika volvió llorando. Ayano-Kuji frunció ligeramente el ceño. ¿Tanto? Bien. Manabe se enfureció aún más al hablar. Rika es una de las mías. ¿Quién se cree que es para intimidarla? Llevo tiempo queriendo ajustar cuentas con ella, pero estos últimos días siempre está con ese grupo de gyarus, no encuentro la oportunidad de acorralarla a solas. Ayano-Kuji guardó silencio durante unos segundos y luego habló lentamente. ¿Y si pudiera ayudarte a quedarte a solas con ella? Manabe quedó atónito. ¿Qué dijiste?
Ayano Kuji la miró, con expresión aún tranquila, pero sus palabras hicieron que el corazón de Manabe se acelerara. Puedo ayudarte a hablar a solas con Karuizawa. Encontraremos un lugar donde no haya nadie y podrás hablar con ella de lo que quieras. Pero Manabe lo miró fijamente, con un atisbo de sospecha en sus ojos. Como veterana líder Gyaru, tenía cierta inteligencia. ¿Por qué me ayudas? ¿Acaso no es tu compañera de clase? Ayano Kuji suspiró suavemente. Precisamente porque estamos en la misma clase, es más problemático. Hizo una pausa, con un tono de voz que denotaba cierta impotencia. Es demasiado arrogante en clase, y muchos están descontentos. Pero es una chica, así que no es fácil para nosotros, los chicos, actuar directamente. Si pudieras ayudarnos a darle una lección y hacerla bajar un poco de su pedestal, también nos vendría bien a nosotros. Manabe frunció el ceño. No me estás mintiendo, ¿verdad? En lugar de defenderse, Ayano Kuji sacó su teléfono del bolsillo, puso un video y se lo entregó. Manabe lo tomó y miró. El video se grabó en una tienda de conveniencia. Karuizawa estaba de pie junto a un estante cuando un chico tiró accidentalmente su goma de borrar. El chico se agachó rápidamente para recogerla y estaba a punto de disculparse cuando Karuizawa empezó a gritarle: ¿estás ciego? ¿No miras por dónde vas? El rostro del niño se puso rojo brillante. No fue mi intención. Solo porque no quisiste, puedes tocar las cosas de los demás. Esta goma de borrar está arruinada. El video terminó ahí. Manabe se quedó estupefacto. Eso es demasiado, abrió la boca, sin saber qué decir. Ni siquiera ella era tan agresiva en clase. Ayano Kuji recuperó su teléfono. ¿Ahora me crees? Manabe guardó silencio durante unos segundos y luego levantó la vista. ¿Qué quieres que haga? Ayano Kuji la miró. Es sencillo. Una vez que haya fijado la hora y el lugar, traes a tu gente. No necesitas hacer nada demasiado drástico, solo hazle saber que tiene que bajar el ritmo. Hizo una pausa y añadió: por supuesto, no te dejaré hacerlo gratis. Te pagaré 50.000 puntos como recompensa. 50.000 puntos. Los ojos de Manabe se iluminaron. En la clase C, aunque Ryuen hablaba constantemente de la clase A, en realidad no tenían mucho dinero. Incluso podrían estar en peor situación que la clase D. Así que, poder darle una paliza a Karuizawa y que le pagaran por ello era una situación ideal. Además, había estado buscando un momento en que Karuizawa estuviera sola, pero últimamente Karuizawa había sido prácticamente inseparable de su grupo de chicas Gyaru, lo que la hacía intocable. Trato hecho. Ella asintió sin dudarlo. Ayano Kuji emitió un suave y no dijo nada más. La brisa marina soplaba, trayendo consigo el frío de la noche. Manabe sujetó su teléfono con fuerza, con un excelente estado de ánimo. No solo podía desahogarse con Rika, sino que también podía ganar 50.000 puntos. Era una gran oportunidad. Entonces es una promesa, dijo, saludando a Ayano Kuji. Espero tus buenas noticias. Dicho esto, se dio la vuelta y se dirigió hacia las escaleras, con pasos aún más ligeros que cuando llegó. Ayano Kuji se quedó inmóvil, observando cómo su figura desaparecía en la escalera. La brisa marina seguía soplando, trayendo consigo un aroma salado. Pero su expresión no cambió de principio a fin. Capítulo 129. Controlando a Manabe. Ayano Kuji, debes estar cuestionando el control de Ryuen. Manabe Shio regresó a su dormitorio con pasos tan ligeros que prácticamente saltaba. 50.000 puntos. No solo podía desahogarse con Rika, sino que también podía ganar 50.000 puntos. Este trato era simplemente demasiado bueno. Y ese chico, Ayano Kuji, era bastante guapo. Aunque no tenía mucha expresividad, hablaba muy bien. Eres muy linda. Al recordar esa frase, Manabe no pudo evitar esbozar una sonrisa burlona. Cuando regresó al dormitorio, sin duda tenía que presumir ante las demás. Esa chica, Yamashita Saki, se pasó todo el día hablando de su encanto, pero aún no había recibido ni una carta de amor. Y Rika, esta vez se vengaría por ella. ¿Acaso Rika no debería agradecérselo como es debido? Cuanto más lo pensaba Manabe, más hermoso le parecía, y aceleró el paso.
Fue solo cuando llegó a la puerta de la residencia estudiantil que recordó. Había olvidado su tarjeta de acceso. TCH. Levantó la mano y llamó. Saki. Rika. Abran. Sin respuesta. Llamó a la puerta unas cuantas veces más, pero seguía sin haber respuesta. ¿Qué está pasando? Manabe frunció el ceño y golpeó la puerta 2 veces. Abre. He vuelto. Finalmente, se oyeron pasos desde el interior. La puerta se abrió. Manabe estaba a punto de quejarse. ¿Por qué tardaste tanto? Pero las palabras se le quedaron atascadas en la garganta. Porque en ese momento, quien estaba parado detrás de la puerta no era ni Saki Yamashita ni Rika. Era un chico alto con el pelo rojo peinado con raya al medio. Era Ryuen Kakeru. Ryuen, los ojos de Manabe se abrieron de par en par al instante, su voz subió una octava. ¿Por qué estás aquí? Pero Ryuen no dijo nada. Simplemente se hizo a un lado para dejarla entrar. Manabe se quedó paralizada, con la mente en blanco. Este era el dormitorio de chicas. ¿Por qué aparecía Ryuen en el dormitorio de chicas? ¿Cómo entró? ¿Qué pretendía hacer? Un sinfín de preguntas estallaron en su mente, pero no pudo formular ni una sola. Entra, dijo Ryuen con voz baja y cargada de una presión innegable. Manabe solo pudo entrar mecánicamente en la habitación. La puerta se cerró de golpe tras ella con un golpe seco. Dentro de la habitación, Saki Yamashita estaba acurrucada en una silla en un rincón, con el rostro pálido. Morofuji Rika estaba sentada al borde de la cama, con el cuello de la camisa ya empapado en lágrimas. Al ver entrar a Manabe, se levantó apresuradamente, con la voz temblorosa por un sollozo. Manabe, Ryuen dice que has traicionado a la clase C. ¿Traicionado? Manabe estaba atónito. ¿Cómo podría yo traicionar a la clase C? Ryuen se acercó a ella, mirándola desde su altura. Entonces, levantó la mano. Bofetada. Una bofetada contundente le dio de lleno en la cara a Manabe. Manabe retrocedió tambaleándose, agarrándose la cara, completamente aturdida. Idiota. La voz de Ryuen era fría como el hielo. Casi provocas un gran problema en la clase C. Manabe se cubrió el rostro con las manos, con los ojos enrojecidos, pero no se atrevió a replicar. No tenía ni idea de lo que había pasado, pero viendo a Ryuen así, estaba seguro de que no estaba bromeando. Ryuen-kun, su voz temblaba, realmente no lo sabía. Ryuen la miró fijamente, con los ojos llenos de burla. ¿A quién acabas de conocer? Manabe se quedó paralizado. ¿A quién conoció? Su mente iba a 1000 por hora y, de repente, se dio cuenta de algo. ¿Ayano-kuji? Preguntó con timidez. Ryuen se burló. Parece que aún te queda al menos un pedacito de cerebro. Manabe explicó rápidamente. Ryuen-kun, no es lo que piensas. Él solo sentía algo por mí y quería invitarme a salir a charlar. No traicioné a la clase C, de verdad que no. ¿Tenía sentimientos? Ryuen repitió la frase, con un tono cada vez más burlón. ¿Crees que de verdad le gustaste? Manabe abrió la boca, sin saber qué decir. Ella realmente lo había pensado. Ayano-kuji le escribió una carta de amor, la llamó linda y le pidió su información de contacto. ¿Acaso eso no significaba que le gustaba? Ryuen observó su expresión y soltó una risa amarga. ¿Sabes siquiera quién es Ayano-kuji? Manabe negó con la cabeza y luego asintió. De la clase D. Él es la figura clave de la clase D, interrumpió Ryuen. En el último examen de la isla deshabitada, fue él quien adivinó la identidad de nuestro líder de la clase C. 12 plazas, 216 puntos de propiedad, más 50 puntos extra por la plaza oculta, todo anulado. Incluso nos descontaron 50 puntos base. Hizo una pausa, mirando fijamente a los ojos de Manabe. Un total de 266 puntos, arruinados solo por él. ¿Y de verdad crees que a un tipo así le gustarías? Dijo Ryuen burlonamente. El rostro de Manabe palideció al instante. Ella no sabía nada de eso. Ella solo sabía que Ayano-kuji era guapo, hablaba con amabilidad y la llamaba linda. No sabía que aquel chico de apariencia inofensiva había hecho algo así. Pero él dijo, la voz de Manabe temblaba, dijo que aunque Karuizawa, de su clase, es linda, es muy feroz y no tan buena como yo. No eres tan bueno como tú. Se burló Ryuen.
¿Una simple trampa de miel bastó para engañarte tan mal? Manabe quedó atónito. ¿Una trampa de miel? Te elogia un par de veces y te lo crees, dijo Ryuen con desprecio. Te escribe una carta de amor y crees que le gustas. Manabe, ¿acaso tienes 3 años? El rostro de Manabe se puso rojo brillante, pero no pudo pronunciar ni una sola palabra de réplica. Ryuen continuó. ¿Crees que quiere perseguirte? Te está utilizando. Te está utilizando para atacar a Karuizawa. ¿Karuizawa? Manabe frunció el ceño. ¿No es ella solo una Gyaru de la clase D? ¿Gyaru? Se burló Ryuen. ¿Sabes a quién pertenece Karuizawa? Manabe negó con la cabeza. Ikigaya Hachiman. Ryuen pronunció el nombre sílaba por sílaba. El hombre que obtuvo 99 millones de puntos en un solo examen. Karuizawa es su persona. La expresión de Manabe cambió por completo. Ikigaya Hachiman. La persona que había jugado con las clases Heisei durante el examen de la isla. La persona a la que habían intentado acercarse, solo para ser completamente ignorada. El hombre que poseía casi 100 millones de puntos, temido por toda la clase, y probablemente el estudiante más rico de toda la escuela. Si no te lo hubiera dicho, ¿qué habrías hecho? Ryuen la miró fijamente. Te habrías llevado a Rika a causarle problemas a Karuizawa, ¿verdad? Manabe permaneció en silencio. Ese había sido, en efecto, su plan. Y entonces, continuó Ryuen, Ayanokuji aparecería allí casualmente y, también casualmente, salvaría a Karuizawa. Karuizawa le daría las gracias, confiaría en él y se convertiría en su peón. Hizo una pausa, y su tono se volvió aún más frío. Como líder delincuente, Ryuen podía adivinar lo que Manabe estaba pensando con una sola mirada. Manabe había sido completamente engañado. Y tú, Manabe Shio, te convertirías en un peón que él desecharía después de usarlo. Él grabaría la escena en la que tú y Rika cosáis a Karuizawa. Cuando llegue el momento, no tendrás más remedio que obedecerle. El cuerpo de Manabe comenzó a temblar. Finalmente lo entendió. Ese tal Ayanokuji, desde la carta de amor hasta el cumplido lindo, pasando por la mención de Karuizawa y la promesa de ayuda, cada paso que dio fue calculado. Ella creía que era a quien querían. En realidad, solo era a quien utilizaban. Yo realmente no lo sabía, su voz denotaba un sollozo. Al verla así, la burla en el rostro de Ryuen se desvaneció, siendo reemplazada por una impaciencia irritante. Bien, deja de llorar. Explica exactamente qué pasó. Manabe respiró hondo, esforzándose por calmarse. Relató los acontecimientos de la noche de principio a fin. Cómo recibió la carta, su ascenso a la cubierta superior, lo que le dijo a Ayanokuji ya que había accedido. Dijo que se quedaría solas con Karuizawa, terminó Manabe. Y que distraería a las demás chicas que la rodeaban para que pudiéramos encontrarla. Tras escuchar, Ryuen guardó silencio durante unos segundos, tal como lo imaginaba. Justo cuando iba a decir algo, llamaron de nuevo a la puerta. Soy yo, dijo una suave voz femenina. Todos los presentes reconocieron la voz. Era la de Iyori Shiina. Saki Yamashita se levantó rápidamente para abrir la puerta. Efectivamente, Iyori entró. Su mirada recorrió la habitación. Ryuen, Manabe, una Rika que lloraba y una Saki pálida, y dejó escapar un suave suspiro. Lo encontré, dijo. Ryuen la miró. Iyori sacó su teléfono del bolsillo, abrió una foto y se la entregó a Ryuen. Acabo de consultar con el personal. Esta mañana, alrededor de las 10:15, alguien tomó prestada una cámara. La persona que la tomó prestada fue Yukimura Teruhiko. Ryuen cogió el teléfono, le echó un vistazo y frunció ligeramente el ceño. Yukimura Teruhiko. El nombre no le resultaba familiar a Ryuen. Un estudiante de la clase D, que actualmente comparte habitación con Ayanokuji, añadió Iyori. Me enteré por una amiga de la clase D de que la vida social de Ayanokuji es pésima. Solo unos pocos estudiantes interactúan con él. Esta tarde, mientras leía sola en la biblioteca, los oí hablar. Ambos habían venido a pedir libros prestados, pero Yukimura le dijo a Ayanokuji que lo ayudaría a obtener el mejor resultado posible en este examen y que tenía muchas ideas al respecto.
Parece que este Yukimura es uno de los pocos colaboradores de Ayano Kuji en la clase D. Al oír esto, todo el cuerpo de Manabe se estremeció. 10, 15 am. Eso ocurrió justo después de que terminara la primera reunión del grupo Dragón. Fue por la mañana. Una cámara prestada podía ser para tomar fotos, por supuesto, pero también podía usarse para otras cosas. Y lo que Yukimura tomó prestado podría ser usado fácilmente por Ayano Kuji, o, más probablemente, Ayano Kuji hizo los arreglos para que Yukimura la tomara prestada. En otras palabras, Ayano Kuji ya había comenzado a planear los eventos de esta noche en aquel entonces. La cámara, su voz tembló. ¿Para qué quería una cámara? Y Yori la miró, con un tono que denotaba cierta lástima. Para grabar. Manabe sintió un escalofrío recorrerle el cuerpo desde las plantas de los pies hasta la coronilla. Grabación. Si realmente hubiera llevado a Rika para intimidar a Karuizawa, Ayano Kuji habría usado la cámara para grabar todo el proceso. Así habría tenido ventaja sobre ella y podría haberla obligado a hacer lo que él quisiera. Después de todo, la clase C ya tenía antecedentes de peleas. En el primer mes, fueron reportados por una pelea y sus puntos de clase cayeron a 0. Si esta vez el incidente en el que ella lideró un grupo de chicas Gyaru para acosar a una chica de la clase D fue grabado y reportado a la escuela. Manabe no se atrevió a pensar más. Abrió la boca, con la voz ronca, yo casi. Y Yori le dio una palmadita suave en el hombro, pero no dijo nada. Ryuen guardó el teléfono y miró a Manabe. Asustado ahora, Manabe asintió frenéticamente. Ryuen se burló, pero esta vez no había burla en su risa, solo irritación. De acuerdo, el incidente aún no ha ocurrido. Todavía no es demasiado tarde para solucionarlo. Hizo una pausa y miró a Yori. ¿Algún otro movimiento por parte de Ayano Kuji? Y Yori negó con la cabeza. Eso es todo lo que sabemos por ahora. Sin embargo, como ya agregó a Manabe como amiga, probablemente seguirá contactándola para concretar una hora y un lugar. Ryuen guardó silencio durante unos segundos y luego miró a Manabe. Si te contacta, acepta. Una vez que se confirmen la hora y el lugar, avísame inmediatamente. Manabe se quedó paralizado. ¿Pero qué? Ryuen la miró con furia. ¿Crees que te voy a dejar ir a la reunión? Voy a reunirme con ese tipo yo mismo. Claro, también puedes simplemente eliminarlo. Mañana mismo iré a verlo. Maldita sea, intentando infiltrar a un espía entre mi gente. Manabe no se atrevió a decir nada más y se limitó a asentir frenéticamente. Ryuen se giró hacia la puerta. A mitad de camino, se detuvo de repente y habló sin volverse. También Manabe. Ese sí. No quiero volver a oír hablar de que recibes cartas de amor de chicos de otras clases sociales. Es vergonzoso. Dicho esto, abrió la puerta de un empujón y salió, dejando solo su espalda al descubierto. Y Yori lo siguió. En la puerta, miró a Manabe y dijo en voz baja. No te preocupes demasiado. Mientras no haya sucedido, todavía hay una solución. Entonces ella también se fue. Tras cerrarse la puerta, la habitación quedó sumida en un silencio sepulcral. Manabe permanecía allí, con aspecto de haber perdido todas sus fuerzas. Lentamente se agachó, escondiendo la cabeza entre las rodillas. Saki Yamashita se acercó y le dio unas palmaditas suaves en la espalda. Rika también dejó de llorar y susurró. Manabe, lo siento, todo es por mi culpa. Manabe negó con la cabeza y no dijo nada. Ella solo estaba pensando en una cosa. Si Ryuen no hubiera venido, si nadie le hubiera dicho la verdad, ¿cómo sería ella ahora mismo? Probablemente seguiría inmersa en la alegría de gustarle a un chico guapo, fantaseando con cómo darle una lección a Karuizawa mañana y cómo presumir delante de sus amigas. Y luego, entonces se convertiría en el peón de Ayano Kuji, utilizada y controlada por él. La clase C volvería a meterse en problemas por su culpa. Manabe se estremeció. Manabe. Saki Yamashita la miró con preocupación. Manabe levantó la vista y respiró hondo. Estoy bien. Se levantó y se sentó en el borde de la cama. Solo, un poco conmocionada, sacó su teléfono y abrió sus contactos. El nombre de Ayano Kuji Kiyotaka figuraba allí en silencio. Manabe se quedó mirando el nombre, en silencio durante unos segundos. Recordó las opciones de Ryuen.
Podía borrarlo o esperar a que le escribiera. Luego abrió su perfil y pulsó eliminar amigo. Confirmar la eliminación de este amigo. Pulsó confirmar sin dudarlo. Apareció una línea de texto en la pantalla. Amigo eliminado. Al contemplar esa línea, Manabe sintió de repente una indescriptible sensación de satisfacción. ¿Quieres usarme? En tus sueños. Mientras tanto, en el dormitorio de la clase D, Ayanokuji Kiyotaka yacía en su cama, con las manos detrás de la cabeza, mirando fijamente al techo. Su teléfono estaba junto a su almohada, con la pantalla encendida. Mensaje enviado, pero rechazado por el destinatario. Se quedó mirando esas palabras, en silencio durante unos segundos. Entonces dejó escapar un suave suspiro. Eliminado. El mensaje de investigación que envió a Manabe había sido rechazado. Ayanokuji cerró los ojos, su mente trabajaba a toda velocidad. ¿Por qué Manabe lo habría borrado? ¿Fue un borrado accidental? ¿O hubo algún otro motivo? Naturalmente, pensándolo bien, había descubierto algo. ¿O alguien le había dado alguna pista? Pero, dada su inteligencia, parecía improbable que pudiera averiguarlo por sí misma. ¿O sería que Riven, de la clase C, le tenía tanta hostilidad esta mañana y llevaba 2 días organizando que lo siguieran? ¿Acaso acababan de descubrir la reunión con Manabe? Creía haberse librado de los que lo seguían, ya que las reuniones del grupo terminaban a las 10 y él había elegido específicamente las 10:15 para reunirse con ella. Abrió los ojos y su mirada se posó en el techo. Fuera cual fuese la razón, significaba que su plan había quedado al descubierto. Ayanokuji dejó escapar un suave suspiro. No importaba. Este era solo el primer intento. Si fallaba, simplemente probaría de otra manera. Se dio la vuelta y cerró los ojos. Todavía quedaban 3 días para el examen. Había tiempo suficiente. El tiempo pasó rápidamente hasta el día siguiente. A las 7:30 de la mañana, en el restaurante del segundo piso del barco, el aire estaba impregnado del aroma a pan y mantequilla. La luz del sol entraba a raudales por las ventanillas, proyectando manchas de luz sobre el suelo. Hachiman estaba de pie frente al mostrador de comida, sosteniendo una bandeja. En su plato ya había un vaso de leche y un sándwich sencillo. Su mirada se posó en Ichinose, que no estaba muy lejos. Ichinose Onami estaba de pie frente al mostrador de fideos fritos y pan, con una expresión de duda. Sostenía unas pinzas en la mano izquierda y un plato en la derecha, alternando la mirada entre los fideos fritos y los bollos de piña, con el ceño ligeramente fruncido. ¿Cuál debería elegir?, murmuró en voz baja. Hachiman se acercó y echó un vistazo a las 2 opciones. Sintió que podía comerse ambas. Entonces, Hachiman dijo, ¿por qué no comprar ambos? Ichinose se quedó paralizada y se giró para mirarlo. ¿Eh? Pero no puedo acabar con los 2 yo sola. Compartamos, dijo Hachiman. Tú te comes la mitad de los fideos y el pan, y yo me como la otra mitad. Así podremos probar ambos. Ichinose parpadeó, sus mejillas se sonrojaron ligeramente. ¿No te supondría demasiados problemas? Hachiman negó con la cabeza. Está bien. Mi madre me enseñó desde pequeño a no ser quisquilloso con la comida. Ichinose no pudo evitar reírse. Eso no parece tener mucho que ver con ser quisquilloso, ¿verdad? Está bastante bien. Hachiman le quitó las pinzas de la mano, le sirvió una porción de fideos fritos en el plato y cogió un panecillo de piña para él. Vamos a buscar un sitio. Los 2 se sentaron junto a la ventana. La luz del sol incidía perfectamente sobre la mesa, haciendo que la comida de la bandeja brillara de forma tentadora. Rápidamente dividieron la comida en 2 porciones y las añadieron a los platos del otro antes de empezar a comer. Ichinose cogió sus palillos, probó un bocado de los fideos y sus ojos se iluminaron ligeramente. Estos fideos fritos están bastante buenos. Hachiman le dio un mordisco al bollo de piña y asintió. Ichinose lo miró y de repente recordó algo. Ikigaya-kun, ayer por la mañana también, y la noche anterior, siempre me ayudas a elegir. Hachiman dejó de masticar. ¿Lo estoy? Sí, asintió Ichinose con seriedad. Y siempre dices, compartamos. Así puedo probar 2 sabores sin desperdiciar nada.
Hachiman guardó silencio durante 2 segundos y luego continuó comiendo su pan. Hachiman no era una persona muy entusiasta ni proactiva. Estrictamente hablando, si ella no le hubiera dicho que quería hacerlo, él no lo habría hecho. Simplemente recordó cómo Yuigama solía compartir el pan con él. Aunque en aquel momento se sintió avergonzado, lo compartieron de todos modos. Pero Ichino se lo miró con un dejo de ternura en sus ojos. Ikigaya-kun, ¿tú también tienes problemas para tomar decisiones? El movimiento de Hachiman se detuvo de nuevo. Él levantó la vista y se encontró con su mirada. Ichino se agitó rápidamente las manos. No lo decía en serio, solo pensaba, parece que entiendes mi indecisión. Cada vez que dudo, me das una solución sencilla. Hachiman guardó silencio durante unos segundos y luego asintió levemente. Tal vez, dijo. Cuando era joven y comía con Komachi, a menudo teníamos que compartir. Me acostumbré. Los ojos de Ichino se iluminaron. ¿Komachi? ¿Es tu hermana? Sí. Debe ser una chica muy linda. La boca de Hachiman se crispó ligeramente. Aunque esa chica es básicamente una idiota, no se puede negar que es bastante linda y, de hecho, es una buena hermana. En su interior, Hachiman añadió, la más linda del mundo. Ya veo, mi hermana también es muy linda. Así, los dos hermanos mayores continuaron su desayuno, en un ambiente tranquilo y armonioso. En ese preciso instante, una voz suave provino de junto a ellos. ¿Eh? ¿Le estoy molestando?, preguntó la persona. Hachiman e Ichino se levantaron la vista. Encontraron a Shiina y Yori de pie junto a la mesa, sosteniendo una bandeja con una taza de té negro y un sencillo sándwich. Su largo cabello plateado brillaba suavemente bajo la luz del sol. Lucía una leve sonrisa, pero en ella se vislumbraba una pizca de picardía. Su mirada también se posó en Ichinose. El rostro de Ichinose se enrojeció al instante y agitó las manos. No. Y Yori-san, por favor, siéntate. Mientras hablaba, se hizo a un lado para dejarle sitio a Iyori. Iyori rió suavemente y se sentó frente a Hachiman. Siento interrumpir su desayuno, dijo, dejando la bandeja sobre la mesa con un tono aún amable. Pero Ryuen-kun me pidió que viniera a darle las gracias. Hachiman la miró y no dijo nada. En realidad, le sorprendió un poco que Ichino se llamara a Iyori por su nombre de pila. Anteriormente, cuando mencionó el nombre de Iyori delante de Ryuen, este pareció sorprendido. Pero entre chicas, claramente Ichinose y Iyori habían pasado menos tiempo juntas que él, ya se tuteaban. Sin duda, la chica con mayor afinidad, incluso superando a Kusida como la más popular del curso. Ichinose Onami. Iyori continuó. Sobre lo de anoche, gracias por la advertencia. Si no fuera por usted, la clase C podría haber corrido un riesgo significativo. Al oír esto, Ichinose se sobresaltó un poco. Miró a Hachiman con un atisbo de confusión en los ojos. ¿Los sucesos de anoche? Pero Hachiman no la miró. Simplemente asintió a Iyori. No hay necesidad de dar las gracias. Fue una situación beneficiosa para ambos. Iyori suspiró suavemente. Puede que sea así, pero Ryuen-kun, ya sabes cómo es. No podía venir a darte las gracias personalmente, así que tuve que hacerlo en su nombre. Hachiman tomó un sorbo de leche y añadió, bloquearlo una vez no significa que esté bloqueado para siempre. Si Ayano-Kuji puede contactar a un estudiante de la clase C una vez, puede contactarlo una segunda vez. Iyori frunció ligeramente el ceño. Hachiman continuó. Su objetivo es la clase A, pero en comparación con la clase B, si quiere ascender, primero necesita unir a la clase D. Si eso no sale bien, priorizará atacar a la clase C. Iyori guardó silencio durante unos segundos y luego asintió levemente. Entiendo. Hizo una pausa y miró a Hachiman con expresión seria. Claramente, comprendió el mensaje implícito. Ella vino a darle las gracias porque Ayano-Kuji casi había infiltrado a un espía en la clase C. Tener un espía habría sido desastroso para la clase C porque, aunque Ryuen era un tirano, no era completamente autocrático. Informaba a la clase sobre los preparativos y estrategias para los exámenes. Por lo tanto, si un espía transmitiera esa información, supondría un gran riesgo para el examen de la clase C.
Sin embargo, Hachiman le estaba diciendo que, aunque Manabe había sido bloqueada en cuanto Ayanokuji se puso en contacto con ella, Ayanokuji podría atacar a alguien más además de Manabe. Por lo tanto, la clase se debía tomar precauciones. Hachiman la observaba. Sin embargo, Ikigaya-kun, hay una cosa que me gustaría confirmar, continuó Yori. Karuizawa-san, y Yori sopesó sus palabras, ella es tu informante en la clase D, ¿verdad? Hachiman no respondió, pero el silencio mismo fue la respuesta. Y Yori suspiró suavemente, tal como lo imaginaba. Recordó lo ocurrido la noche anterior. Ayanokuji le pidió a Manabe que se vieran, diciéndole que la ayudaría a darle una lección a Karuizawa. Si Manabe realmente hubiera ido y la escena del acoso a Karuizawa hubiera quedado grabada, Ayanokuji podría haber usado esa grabación para controlar a Manabe e infiltrar a un espía en la clase C. Y Karuizawa era la persona de confianza de Hachiman. Así pues, el verdadero objetivo de Ayanokuji no era Manabe ni Karuizawa, sino el Ikigaya Hachiman que se escondía tras Karuizawa. Lo que realmente necesitaba era lograr que Karuizawa traicionara a Hachiman, para así atacarlo. Así pues, las palabras de Hachiman significaban que no solo había obtenido información para advertir a la clase C, sino que se trataba de una doble victoria, ya que la persona con la que Ayanokuji quería lidiar era él mismo. La clase C era solo un elemento secundario, pero aún así, había utilizado la mano de Ryuen para detenerla directamente. Desde esta perspectiva, Ikigaya-kun seguía siendo tan aterrador como siempre. Tú fuiste quien preparó la entrada de Karuizawa al consejo estudiantil, ¿verdad? Dijo Iyori en voz baja. Hachiman seguía sin hablar, pero esa reacción le dio a Iyori la respuesta que buscaba. Ichinose se sentó a un lado, escuchando su conversación con total confusión. No tenía ni idea de lo que había pasado la noche anterior ni por qué Iyori había mencionado de repente a Karuizawa. En ese preciso instante, una voz resonó claramente en su mente. Ichinose no lo sabe, pero anoche Ayanokuji contactó con las chicas de la clase C para intimidar a Karuizawa, de la clase D. Como Karuizawa es mi asistente en la clase D, no podía dejarlo pasar, así que contacté con Ryuen. Porque el objetivo de Ayanokuji podría haber incluido también infiltrar a una espía en la clase C, así que Iyori está aquí para agradecerme que lo haya impedido. Los ojos de Ichinose se abrieron ligeramente. Así son las cosas. Ella miró a Hachiman con un atisbo de complejidad en sus ojos. Este hombre siempre estaba haciendo arreglos en lugares donde otros no podían verlo. Por su parte, Iyori también esperaba conocer los pensamientos de Hachiman. Al fin y al cabo, aunque estaba allí para dar las gracias, también tenía como objetivo obtener información. Sobre todo teniendo en cuenta lo absurdas que eran las operaciones de la clase B en este examen, no encontraba solución. Aunque seguía teniendo la teoría de que la selección de VIPs seguía un patrón, no conseguía la lista de VIPs de la clase D, Ryuen aún no había pedido dinero prestado y la clase C solo tenía 2 VIPs, así que era imposible deducir un patrón. Así que quiso probar suerte y ver si podía escuchar alguna información. Y ahora, efectivamente, al poco tiempo, la voz de Hachiman finalmente llegó a su mente. Puede que Iyori aún no lo sepa, pero yo sé bastante sobre Ayanokuji. Si bien tiene la ambición de llegar a la clase A, él mismo no parece ser muy bueno en la organización de una clase, porque es del tipo que opera en solitario. Su fuerza individual es absoluta. Al mismo tiempo, es hábil manipulando corazones. La expresión de Iyori cambió ligeramente. Operaciones en solitario, manipulando corazones. De repente, recordó lo sucedido la noche anterior. Ayanokuji solo le había escrito una carta de amor y la había llamado linda un par de veces, y eso casi convenció a Manabe de obedecer sus órdenes. Si no hubiera sido por la advertencia de Hachiman, Manabe podría haber sido ya un peón de Ayanokuji. Ese tipo de método. Iyori sintió de repente un escalofrío recorrerle la espalda. ¿Y si el objetivo de Ayanokuji no hubiera sido Manabe, sino ella? ¿Y si hubiera utilizado el mismo método para acercarse a ella? Por ejemplo, usar la excusa de que también te encantan los libros para acercarte a ella, o pedirle que te recomiende algunos libros. ¿Realmente sería capaz de darse cuenta de la verdad? No estaba segura. Después de todo, todavía era bastante ingenua. Esperar. Pensó en otra información. Eso era. La fuerza individual de Ayanokuji era absoluta.
Y la fuerza absoluta significaba que podría ser muy bueno luchando. De repente pareció darse cuenta de algo, y su rostro palideció ligeramente. ¿Y Yori-san? En ese momento, la voz de Ichino se la devolvió a la realidad. Y Yori levantó la vista y vio a Ichinose mirándola con preocupación. ¿Estás bien? Te has puesto un poco pálido. Y Yori negó con la cabeza y forzó una sonrisa. Estoy bien, solo pensé en algo. Cogió su taza de té y dio un pequeño sorbo, intentando calmarse. Pero justo en ese momento, se oyeron pasos apresurados provenientes de la entrada del restaurante. Ikigaya-kun. Ichinose-san. Un alumno de la clase B corrió hacia nosotros, sin aliento. Hachiman lo miró. ¿Qué ocurre? El estudiante respiró hondo y dijo rápidamente. Ryuen de la clase C y Ayanokuji de la clase D. Están peleando. Y Ryuen fue derribado. ¿Qué? La mano de Yori tembló ligeramente y unas gotas de té salpicaron su taza. Hachiman la miró, luego dejó su leche y se puso de pie, con la mirada fija en la estudiante. ¿Dónde? En la cubierta. Mucha gente está mirando ahora mismo. Capítulo 130. Ryuen. Ikigaya, esta vez te ayudé. El tiempo retrocede 10 minutos. Ryuen Kakeru estaba apoyado contra una ventana en el pasillo de la cabina del barco. La pantalla de su teléfono estaba encendida, mostrando un mensaje de Shio Manabe. Ryuen, borré a ese tipo. Se quedó mirando las palabras durante 2 segundos, con una sonrisa burlona en los labios. ¿Eliminarlo? Claro que tenía que hacerlo. Pero simplemente borrar un contacto no bastaba para apagar el fuego en su corazón. Ayanokuji Kiyotaka, el tipo que le costó a su clase C 316 puntos en el examen de la isla desierta, y el desgraciado que ayer mismo intentó infiltrar a un espía en su clase. ¿Una trampa de miel? ¿Usar a Manabe para intimidar a Karuizawa solo para hacerse el héroe y salvar a la chica? ¿Y luego intentar atraer también a Manabe? Sin duda, tenía grandes esperanzas. Ryuen guardó su teléfono en el bolsillo y se giró hacia las escaleras. Su mirada se volvió increíblemente penetrante. Porque si alguien se atreve a extender la mano, debe estar preparado para que se la corten. Hacía tiempo que había contratado a gente para que vigilara los movimientos de Ayanokuji en el barco. Acababa de recibir la noticia de que el tipo estaba en cubierta, solo, bebiendo tranquilamente. Solo. HMPH. Muy bien. En ese momento, en la cubierta, a pesar de ser temprano por la mañana, la brisa marina era bastante fuerte. Uno podía sentir como la ropa ondeaba en cuanto salía a tierra. Ayanokuji Kiyotaka estaba sentado, reclinado en una pequeña mesa redonda blanca, con un café helado en la mano y la mirada fija en el mar a lo lejos. La luz del sol lo bañaba, y su rostro inexpresivo lucía tan tranquilo como siempre. El espectáculo. Algunos alumnos estaban dispersos por el lugar. Algunos leían, otros charlaban, otros se apoyaban en la barandilla para sacar fotos. Nadie notó nada especial en aquel chico de la clase D, hasta que apareció Ryuen. Ayanokuji. La voz provenía de atrás, cargada de hostilidad manifiesta. Ayanokuji giró la cabeza, pero antes de que pudiera hablar, le agarraron del cuello de la camisa. Lo levantaron de la silla, con los pies en el aire. Tú. El rostro de Ryuen estaba a centímetros de distancia, con los ojos ardiendo de rabia. Eres tú, ¿verdad? Ryuen pronunció cada palabra con voz tenue, pero lo suficientemente clara como para que todos los que estaban cerca lo oyeran. Molestando a los alumnos de mi clase. Los estudiantes que estaban alrededor se quedaron paralizados al instante. Alguien dejó caer su libro, algunos jadearon y otros retrocedieron instintivamente, no para huir, sino para crear espacio y poder ver mejor el espectáculo. Después de todo, Ryuen no los estaba atacando. Los alumnos de la clase A incluso esperaban que Ryuen iniciara una pelea para poder grabarla y denunciarlo más tarde. ¡Santo cielo! ¿Qué está pasando? Ese es Ryuen de la clase C. El chico al que está sujetando es de la clase D. Creo que se llama Ayanokuji. Los murmullos se extendieron como oleadas, pero nadie se atrevió a acercarse. La reputación de Ryuen en todo el curso era demasiado alta. Nadie quería buscarse problemas. A pesar de estar en el aire, Ayanokuji no mostró ningún signo de pánico.
Simplemente miró a Ryuen con serenidad. Ni ira, ni miedo, solo una calma impenetrable en sus ojos. Ryuen-kun, su voz permaneció inexpresiva. No entiendo de qué estás hablando. ¿No lo entiendes? Se burló Ryuen, apretando el puño. Deja de hacerte el tonto. La carta de amor, las 10:15 de la noche de ayer, la cubierta superior. ¿Acaso tengo que seguir? La ceja de Ayano-Kuji se crispó ligeramente. La carta de amor, la cubierta superior, Ryuen lo sabía todo. Es decir, que Manabe lo eliminara no fue un accidente. Fue por órdenes de Ryuen. Su plan había quedado al descubierto desde el principio. Pero Ayano-Kuji ni lo admitió ni lo negó. Su expresión no cambió. Actuaba como un cerdo muerto que no temía al agua hirviendo. Al ver esa mirada, la pasión de Ryuen se avivó aún más. Su objetivo era que todos supieran cómo era realmente Ayano-Kuji Kiyotaka. Al destruir su reputación, bloquearía cualquier estrategia que pudiera emplear. Ese era su verdadero propósito. Así pues, alzó la voz deliberadamente, asegurándose de que los espectadores pudieran oír cada palabra. Escuchen todos. Ryuen sujetó a Ayano-Kuji con una mano y lo señaló con la otra, su voz resonando por toda la cubierta. Este tipo, Ayano-Kuji Kiyotaka de la clase D, usó una trampa de miel para seducir a una chica de mi clase. Escribió cartas de amor, concertó citas, fingió que le gustaba, y el resultado... Quería usar a mi alumna para acosar a otra chica de la clase de ella así poder hacerse el héroe y salvarla él mismo. ¡Sas! La multitud estalló. ¿Verdadero? Ayano-Kuji. Ese tipo que parece tan honesto. Usar chicas de clase C para que hagan su trabajo sucio, maldita sea, esa es una táctica asquerosa. Se desataron discusiones por todas partes. La forma en que todos miraban a Ayano-Kuji cambió. Había sorpresa, desdén y la emoción de presenciar el desarrollo de un drama. Algunos incluso completaban los vacíos con elaboradas historias de fondo. Últimamente todos estaban aburridos y, con las hormonas a flor de piel, muchos buscaban romance, lo que los hacía propensos a tales fantasías. Ayano-Kuji permaneció impasible, pero comprendió la intención de Ryuen. Este tipo estaba aquí para difamarlo. Después de esta escena, ¿quién se atrevería a interactuar con él? ¿Qué chica de la clase C aceptaría una carta suya? ¿Qué compañero de la clase D, con ganas de cooperar, confiaría en él? La ruta de la trampa de miel estaba completamente bloqueada, pero Ryuen no había terminado, y aún hay más. Continuó revelando. Este tipo no solo quería aprovecharse de mi alumna, quería que cometiera un delito. Acosar a una compañera, grabar vídeos, usarlos para chantajearla, ¿acaso un ser humano hace algo así? El murmullo se hizo más fuerte. Algunas personas sacaron sus teléfonos para grabar, otras se acercaron para ver mejor. Cada vez más gente se reunió en la terraza, formando pronto un gran círculo. Ayano-Kuji sabía que ya no tenía sentido hacerse el inocente. Ryuen lo había acorralado. Cualquier negación les parecería una excusa patética. Y a juzgar por la actitud de Ryuen, la violencia era inminente. Efectivamente, Ryuen lo bajó al suelo, pero lo sujetó por el cuello de la camisa, con la otra mano ya cerrada en un puño. Hoy les voy a mostrar lo que sucede cuando tocan a alguien de mi clase C. En el instante en que pronunció esas palabras, un puño se dirigió hacia él. Ayano-Kuji ladeó la cabeza y esquivó el golpe. Ryuen parpadeó sorprendido y lanzó otro puñetazo. Ayano-Kuji volvió a esquivar. La mirada de Ryuen se tornó peligrosa. Lanzó varios puñetazos seguidos, cada uno rápido y despiadado, pero Ayano-Kuji pareció anticiparlos, esquivándolos por poco todos. Los espectadores quedaron estupefactos. ¿Ese tipo está esquivando los puñetazos de Ryuen? De ninguna manera, ¿no se supone que Ryuen es una bestia en la lucha? El propio Ryuen se dio cuenta de que algo andaba mal. Había participado en innumerables combates y tenía absoluta confianza en sus habilidades. Pero ahora, frente a este aparentemente inofensivo Ayano-Kuji, sentía que sus puños golpeaban el aire. No pudo asestar ni un solo golpe. Mientras esquivaba, la mente de Ayano-Kuji iba a toda velocidad haciendo cálculos. El objetivo de Ryuen era exponerlo y difamarlo. Ya lo había logrado. Ahora, quería golpearlo para consolidar su imagen de villano.
Si Ryuen usaba ese argumento para agredirlo, incluso si los estudiantes lo grababan o lo denunciaban, se consideraría justificable. Por el contrario, Ayano Kuji sería quien estaría bajo investigación. Si seguía esquivándolo, Ryuen se enfurecería aún más y la situación se agravaría aún más. Mejor convertir esto en una riña mutua y acabar con la farsa. En consecuencia, Ayano Kuji recibió 2 golpes contundentes. Un puñetazo le dio en el hombro y otro en el abdomen. No fueron fuertes, pero bastaron para que el público viera que estaba siendo golpeado. Ryuen se detuvo, aparentemente sorprendido de que Ayano Kuji hubiera dejado de esquivar de repente. Pero al segundo siguiente, Ayano Kuji se movió. Sus movimientos eran borrosos. En un instante, la situación dio un giro completo. El brazo de Ryuen quedó inmovilizado a su espalda, y se vio obligado a adoptar una postura encorvada, incapaz de moverse. Entonces, Ayano Kuji lo agarró de la manga y lo levantó, tal como Ryuen le había hecho momentos antes. Un silencio sepulcral se apoderó de la cubierta. Todos miraban con los ojos muy abiertos, incapaces de creer lo que veían. El tirano de la clase C, el hombre que gobernaba a través de sus puños, Ryuen Kakeru, estaba siendo sostenido en el aire por una sola mano por un chico aparentemente inofensivo de la clase D. Alguien dejó escapar un leve jadeo. Ayano Kuji miró a Ryuen, que sostenía entre sus brazos, con el rostro aún inexpresivo. Su voz era fría, cargada de una presión innegable. No habrá una próxima vez. Dicho esto, lo soltó y apartó a Ryuen de un empujón. Ryuen retrocedió tambaleándose varios pasos, a punto de caerse. Mientras recuperaba el equilibrio, su expresión reflejaba una compleja mezcla de ira, asombro e incredulidad. Acababa de darse cuenta de que, cuando Ayano Kuji esquivaba sus puñetazos antes, no había estado usando toda su fuerza en absoluto. Este tipo, era incluso más fuerte de lo que había imaginado. Pero Ryuen nunca fue de los que se rinden fácilmente. Sus ojos recorrieron el entorno y de repente, se posaron en un estudiante que sostenía un café cerca. El estudiante lo observaba con la boca abierta, sin siquiera dejar la taza. Ryuen arrebató el café y se lo arrojó violentamente a Ayano Kuji. La taza describió un arco en el aire, salpicando café por todas partes. Sin embargo, Ayano Kuji apenas se movió. La taza pasó zumbando junto a su ropa, estrellándose contra la barandilla con un crujido seco y haciéndose añicos. Ni siquiera le tocaron la manga. El rostro de Ryuen se ensombreció por completo. Maldita sea, la diferencia es demasiado grande. En ese preciso instante, una voz firme provino de fuera de la multitud. Abran paso. Consejo estudiantil. La multitud se apartó automáticamente. Katsuragi Koei entró, su cabeza calva reflejaba la luz del sol, con una expresión seria y serena. Como secretario del consejo estudiantil, mantener la disciplina era su deber. No podía ignorar un altercado físico. La mirada de Katsuragi recorrió la escena. Las manchas de café, la taza rota y los 2 protagonistas. Ryuen, Ayano Kuji, su voz imponía autoridad. Luchar en el barco, ¿entienden la gravedad de esto? Ryuen resopló y no dijo nada. Ayano Kuji permaneció impasible, observando en silencio a Katsuragi. Los estudiantes se miraron entre sí. Nadie se atrevió a hablar. Y esa fue la escena que Hachiman y los demás vieron al llegar tras escuchar la noticia. Había que admitir que la sincronización de Katsuragi-kun fue impecable. Un minuto antes, podría haber evitado el conflicto. Un minuto después, habría visto a Ryuen seguir perdiendo prestigio. Eligió este preciso momento, cuando el asunto estaba zanjado, pero aún no del todo resuelto. ¿Fue una coincidencia? ¿O acaso Katsuragi llevaba allí un rato, de pie detrás de la multitud, esperando para ver el espectáculo? Hachiman apartó la mirada y negó levemente con la cabeza. Como era de esperar, nadie en la clase A era ingenuo. Incluso el Katsuragi más estable y aparentemente honesto tenía algunos planes ocultos. El asunto se resolvió rápidamente. En su calidad de secretario del consejo estudiantil, Katsuragi registró la información, les dio una advertencia verbal y dispersó a la multitud. Dado que se trató de una pelea mutua sin heridos graves durante un periodo de exámenes, darle mayor importancia no beneficiaría a nadie.
Además, Ryuen tenía una causa justificada, e incluso si se informara al consejo estudiantil, probablemente no recibiría un castigo severo. A medida que la multitud se dispersaba, los murmullos continuaban. ¿Te enteraste? Ayanokuji de la clase D usó una trampa de miel para engañar a una chica de la clase C. ¿En serio? Parece un tipo tan honesto. No se puede juzgar un libro por su portada. El propio Ryuen lo dijo, ¿cómo podría ser falso? Los rumores fragmentados se dispersaron con la brisa marina. La reputación de Ayanokuji quedó completamente destrozada. Apoyado en la barandilla, Hachiman observaba la escena, pero pensaba en otra cosa. La aparición de Katsuragi probablemente fue algo más que una coincidencia. Dada su personalidad, si realmente hubiera querido atajar el conflicto de raíz, habría aparecido mucho antes. Pero esperó hasta que Ayanokuji derrotó a Ryuen. Esta sincronización fue sutilmente perfecta. Probablemente escuchó la revelación de Ryuen mientras se escondía entre la multitud. Seducir chicas con una trampa de miel, inducir delitos, chantaje con video, cualquier hombre con una hermana desconfiaría de tales palabras. En la historia original, Katsuragi sí tenía una hermana. Aunque ella no asistía a esa escuela, había muchas chicas en la clase A. Como representante de la clase, Katsuragi debía velar por la seguridad de sus compañeros. Si lograba empeorar la reputación de Ayanokuji, solo beneficiaría a la clase A. Mientras Hachiman reflexionaba, notó que alguien lo observaba. Ryuen estaba de pie no muy lejos, secándose la cara con una toalla. Albert permanecía a su lado como una pared, sosteniendo una botella de agua. Al ver que Hachiman lo miraba, Ryuen resopló y se acercó a él. «Hola, Ikigaya». Hachiman lo observó acercarse sin decir palabra. Ryuen se detuvo frente a él. Las heridas en su rostro resaltaban especialmente bajo la luz del sol. Un labio partido y un pómulo magullado. Pero lo que llamó la atención de Hachiman fue la ubicación de las heridas. Todo en la cara. Cuando Ryuen atacó a Ayanokuji, sus puñetazos iban dirigidos al cuerpo. No había pensado en la cara. Pero los contraataques de Ayanokuji iban todos dirigidos a la cara. Eso no fue una coincidencia. Ryuen sentía que Ayanokuji lo estaba utilizando para imponer su dominio, tal vez incluso para alardear de su destreza física y en combate. Si su reputación quedaba arruinada, demostraría su fuerza. El rostro de Ryuen se ensombreció al pensar esto, pero no lo mencionó. Simplemente miró fijamente a Hachiman con un tono poco amigable. «¿Shiina te buscó antes?» Hachiman asintió. «Sí, me la encontré en el restaurante». «¿No te preocupas por nada?», se burló Ryuen, limpiándose el labio de nuevo. «¿Qué sentido tiene retarte a pelear? Puedes pelear por mí». Hachiman comprendió de repente. Y ir a darle las gracias fue idea suya, no de Ryuen. Eso encajaba con su estilo. Amable en apariencia, pero profundamente reflexiva. Probablemente pensó que no era realista que Ryuen le diera las gracias personalmente, así que lo hizo en su nombre. «¿Y bien?», preguntó Hachiman. «¿Quieres que busquemos un sitio para charlar antes de la asamblea de las 9? Ryuen arqueó una ceja, aparentemente sorprendido por la iniciativa. Pero tras una breve pausa, asintió en señal de acuerdo. Albert, que había llegado tarde, le entregó una toalla a Ryuen. Este la tomó, se secó la cara y se dirigió a la cabaña. Hachiman lo siguió. Caminaron por el pasillo y llegaron a un rincón tranquilo. Estaba cerca de la sala de máquinas, donde el zumbido de la maquinaria ahogaba otros ruidos. Un buen lugar para conversar. Ryuen se apoyó contra la pared, con los brazos cruzados, y fue directo al grano. «Ikigaya, al actuar directamente contra Ayanokuji esta vez, te he ayudado una vez». Hachiman lo miró y no dijo nada. Ryuen continuó. «La persona contra la que ese tipo quería actuar era tu chica, Karuizawa Kei, ¿verdad? Ya lo he impedido. Me debes algo». Hachiman negó con la cabeza. «Ryuen, esto fue beneficioso para ambas partes». Ryuen frunció el ceño. Hachiman explicó. «El objetivo de Ayanokuji era Karuizawa, y ella es mía, no lo niego. Pero fíjense en el método que eligió. Usar a Manabe. Manabe es una alumna de su clase. Una vez que la tuviera bajo su control, ¿qué pasaría con la clase C?
Ryuen guardó silencio. Sabía perfectamente que, si Ayano Kuji tenía un video de Manabe acosando a Karuizawa, podría chantajearlo para que hiciera lo que quisiera. Entonces, toda la información y las estrategias de examen de su clase se filtrarían. Los exámenes de la clase C quedarían a merced del enemigo. Entonces, continuó Hachiman, detenerlo también significaba proteger a tu propia clase. No me estabas ayudando a mí. Te estabas ayudando a ti mismo. Ryuen lo miró fijamente durante unos segundos y de repente soltó una carcajada. No era una risa cálida, sino una de fastidio por haber sido descubierto. Bien, eres un buen labia, dijo, con expresión seria. Ahora, tengo un objetivo. Escucha. Hachiman asintió. Préstame 2 millones de puntos, dijo Ryuen sin rodeos. La ceja de Hachiman se movió ligeramente. El tono de Ryuen se tornó serio. Sé que tienes dinero. Ganaste casi 100 millones en el examen de la isla. 2 millones no son nada para ti. Pero necesito estos puntos. Hachiman no respondió de inmediato. Ryuen continuó. Con puntos, puedo comprar la lista VIP de otras clases. Ya conoces la situación de la clase C. 450 puntos, de los cuales 350 se destinan a pagar nuestra deuda contigo. Solo 100 son realmente utilizables. Si no conseguimos puntos en este examen, será aún más difícil después. Hizo una pausa, con la mirada penetrante. Si no me lo prestas, estás intentando cerrarme el paso. Hachiman guardó silencio durante unos segundos y luego negó con la cabeza. Ryuen, sí quiero ganar. Ryuen lo miró fijamente, esperando a que continuara. Una vez que termine este examen y volvamos a la escuela, espero llegar a la clase A. Esa es la meta que me he propuesto, dijo Hachiman. Ryuen no dijo nada, solo le observaba. Sin embargo, Hachiman volvió a mirar a Ryuen. Todavía hay cosas de las que no estoy seguro. ¿No estás seguro? Ryuen frunció el ceño. Incluso tú tienes cosas de las que no estás seguro. Hachiman no respondió a eso. En cambio, cambió de tema. Pero esta vez sí me ayudaste. Aunque hubiera sido beneficioso para ambas partes, sin ti habría tenido que esforzarme mucho más para proteger a Karuizawa. Lo reconozco. Sacó una tarjeta negra de puntos de su bolsillo y se la entregó a Ryuen. 2 millones, prestados. Pero con una condición. Ryuen tomó la tarjeta, le dio la vuelta y luego levantó la vista. ¿Qué condición? La deuda debe saldarse inmediatamente después de que finalice este examen. Ryuen hizo una pausa y entonces comprendió lo que Hachiman quería decir. Aprobarlo justo después del examen significaba que Ikigaya Hachiman tenía su propio criterio sobre esta prueba. Si la clase C no obtenía suficientes puntos en el examen, no podrían devolverlos. Pero si lo lograban. Si optaran por el resultado 1, la clase C tendría 2 VIP en 2 grupos. Cada grupo tendría 4 estudiantes de la clase C, incluido el VIP, por lo que los ingresos serían 3.500,000,000,000,000,2 igual 3.500,000,000. La mente de Ryuen iba a 1000 por hora. Una deuda de 2 millones no sería un problema. Pero el resultado 1 implicaba perder puntos de clase. Este examen era crucial. No aprobarlo haría aún más difícil alcanzar la clase A. Quería manipular el examen. Quería los puntos. Pero no podía hacerlo sin los puntos privados. Por lo tanto, Ikigaya estaba obligando a Ryuen a conseguir que al menos 2 grupos de estudiantes de la clase C cooperaran con el plan resultado 1 de Hachiman. Estaba siendo manipulado. Ryuen miró la tarjeta, luego a Hachiman, con un rastro de complejidad en sus ojos. ¿De verdad vas a por el resultado 1? Preguntó Ryuen. Hachiman no respondió, solo le observó. Ryuen sonrió con desdén, sacó un trozo de papel de su bolsillo, garabateó una nota, la firmó y se la entregó a Hachiman. Un pagaré. 2 millones, pagaderos al final del examen. Hachiman lo tomó, le echó un vistazo y se lo guardó en el bolsillo. Mientras Ryuen guardaba la tarjeta en el bolsillo y se preparaba para marcharse, Hachiman habló de repente. Ryuen. Ryuen se detuvo y se dio la vuelta. Hachiman añadió. Para este examen, les sugiero que no se vuelvan demasiado locos. Ryuen frunció el ceño. ¿Qué quieres decir?
Hachiman lo miró. La lista VIP de tu clase es muy peligrosa. La mirada de Ryuen se tornó inmediatamente cautelosa. ¿Eso es una amenaza? Hachiman negó con la cabeza. No es una amenaza, es un recordatorio. La puntuación actual de la clase C es de 450, y 350 de esos son deudas conmigo. Eso significa que si otra clase adivina a un solo VIP, estarán en problemas. Si adivinan a 2, tendrán que usar sus propios puntos para cubrir ese déficit de 100 puntos. Si adivinan a 3, estarán aún más rezagados. Aunque, de todos modos, su clase no tiene 3 VIP. Ryuen guardó silencio. Sabía que Hachiman decía la verdad. Pero viniendo de Hachiman, parecía que había un significado más profundo. Pero Ikigaya Hachiman. ¿Cómo sabes cuántos VIPs hay en mi clase? Ryuen lo miró fijamente. ¿Te lo dijo Shiina? Hachiman no respondió. Pero justo en ese momento, una voz suave provino de un lado. Ryuen-kun, Ikigaya-kun. Ambos se giraron para ver a Shiina y Yori caminando desde la esquina del pasillo. Su cabello plateado brillaba suavemente en la penumbra, y una leve sonrisa se dibujaba en su rostro. Llevo mucho tiempo buscándote. Y Yori se acercó, alternando la mirada entre ambos. Ryuen-kun, la herida en tu rostro, ¿estás bien? Estoy bien, Ryuen la despidió con un gesto. ¿Cómo nos encontraste? Vi a Albert afuera y supuse que estabas aquí, dijo Yori, mirando a Hachiman con un atisbo de curiosidad. Ella había escuchado esa última frase. ¿Ikigaya-kun? Preguntó Yori en voz baja, dijiste que la lista VIP de nuestra clase es peligrosa, ¿por qué? Hachiman la miró, en silencio durante 2 segundos. Es solo una deducción. Yori parpadeó, sin insistir más. Pero su mente daba vueltas. ¿Deducción? Ella lo recordó ayer por la mañana. La voz interior de Hachiman le había dicho que la clase B tenía la mayor cantidad de VIPs. Si eso era cierto, él tenía los nombres de al menos 4 o 5 VIPs. Y si la asignación de VIPs seguía un patrón, como sospechaba Yori, significaba eso que Ikigaya-kun ya había deducido la regla. Si existía alguna regla, entonces los 2 VIP de la clase C eran transparentes para él. Por eso sabía que la clase C solo tenía 2. Entonces, el examen ya era una mano abierta para él. Si es así, realmente podría optar por el resultado 1, ya que podría atacar a la clase para obtener puntos, obligando a las demás clases a cooperar para un beneficio compartido, beneficiando a todos mientras él seguía a la cabeza. Al pensar esto, Yori sintió un ligero escalofrío recorrerle la espalda. Miró a Hachiman, pero su expresión era tensa, sin revelar nada. Cuanto más tensa era su expresión, más sentía que aquel hombre era insondable. Shiina. La voz de Ryuen la trajo de vuelta a la realidad. Yori reaccionó y sonrió rápidamente. Nada, solo estaba pensando en algo. Hizo una pausa y miró a Hachiman. Ikigaya-kun, de todos modos, gracias por la advertencia. Hachiman asintió y no dijo nada más. Ryuen lo miró, luego a Yori, y finalmente se marchó sin decir una palabra más. Yori lo siguió, pero tras unos pasos, volvió a mirar a Hachiman. En sus ojos se reflejaba una pizca de complejidad. Hachiman se quedó allí, observándolos desaparecer al final del pasillo. Luego soltó una risita. Shiina y Yori estuvo impecable, como era de esperar. Sin embargo, ahora no era el momento. Todavía no era el momento de filtrar la noticia en su mayoría falsa, pero parcialmente cierta de que los VIP siguen un patrón deducible hacia ella a través de su voz interior. Primero tenía que atacar a Sakayanagi. La clase se tendría que esperar en la fila. Aún así, parecía que sus dotes interpretativas necesitaban más pulido. Cuando Yori lo miró hace un momento, casi no pudo mantener la compostura. Pensando esto, se dio la vuelta y caminó en la otra dirección. Al fin y al cabo, había acudido corriendo en cuanto supo que Ryuen estaba peleando. Ni siquiera había terminado de desayunar. Tuvo que regresar. Anuncio. Hola a todos. Como siempre, gracias por vuestro apoyo. Me complace anunciar un nuevo fanfiction. Ya tiene 40 capítulos. Kote, me he convertido en un sustituto.
Mikage Touji transmigró al mundo de Classroom of the Elite sin explicación alguna y entró en la clase 1. Bueno, al menos tiene un poder genial, aunque un poco débil por ahora. Hasta que Ayanokuji Atsuomi le preguntó, ¿eres tú? Refiriéndose a una foto de Kiyotaka. ¿Cómo podría yo ser ese tipo tan sombrío ahí dentro? Deja de poner excusas inútiles, Kiyotaka. ¿Acaso pensaste que cambiando tu nombre y sometiéndote a una cirugía plástica podrías escapar de mi control? Tu documentación de inscripción es completamente falsa. Nadie puede probar que alguna vez exististe. Además, el momento de tu aparición coincide exactamente con el lugar y la fecha de la desaparición de Ayanokuji Kiyotaka. ¿Y sigues diciendo que no eres Ayanokuji Kiyotaka? PFFT, resulta que cuando la gente se queda verdaderamente sin palabras, así que se ríe. Si lo que buscas es problemas, sal por la puerta y dirígete a la izquierda para encontrar una comisaría. Y otra cosa, Mikage Touji extendió las manos con impotencia. ¿A quién buscas es Ayanokuji Kiyotaka? ¿Qué tiene eso que ver conmigo, Mikage Touji? Harem, no Ayanokuji, Sakayanagi Arisu en la clase D. Lo recomiendo mucho aunque no tenga Ikigaya XD, es muy divertido y las primeras chicas no son las típicas, spoiler. Morishita Ai, Yamamura Miki Shirai Shizuka. Lee por adelantado, 60 capítulos, apoyándome en buimeacofe.com/varietlocoffee.eduliting.